Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver el clásico de Byung-Chul Han, Psicopolítica, y vamos a hacer un análisis de los conceptos fundamentales y un breve análisis crítico al final del video, así que si nunca has escuchado una crítica de este autor, quédate porque también te va a interesar. Veamos los conceptos fundamentales. El libro se podría definir como las viejas categorías ya no sirven para explicar nuestra realidad. He aquí os traigo unas nuevas. Básicamente va a describir cómo ya no vivimos en la sociedad del panóptico, en la sociedad disciplinaria de la cual nos hablaba Michel Foucault, y va a describir la nueva sociedad que él considera en la cual estamos, la sociedad neoliberal o la sociedad del rendimiento. Vamos a ver estos dos apartados y luego una breve crítica, ¿por qué no? Veamos. ¿Cuál era la sociedad del panóptico? O mejor dicho, la sociedad disciplinaria. Era la sociedad característica del siglo XX, la sociedad que Michel Foucault describe magistralmente en Vigilar y Castigar. Las personas atravesaban una serie de instituciones claustro, como la familia, la escuela y luego el trabajo, en la cual se normalizaban mediante una serie de herramientas, como es el examen constante y la vigilancia panóptica, se imponía una docilidad y utilidad a los cuerpos de las personas. Aquellos que no se adaptaban a la norma tenían en el hospital, el manicomio, el psiquiátrico o la cárcel una institución aún más severa donde recaer. Obviamente, esta sociedad lo que formaba era trabajadores asalariados, propios del capitalismo fordista. Estos trabajadores explotados eran los que debían rebelarse frente a su explotación laboral, según Karl Marx. Todas estas eran categorías del siglo XIX, las de Marx, o del siglo XX, las de Michel Foucault. Considera Byung-Chul Han que en el siglo XXI estamos frente a otro tipo de sociedad, frente a la sociedad del rendimiento. En la sociedad del rendimiento, o sociedad neoliberal, ya no somos aquellos trabajadores asalariados, parte de un engranaje fordista, haciendo un único movimiento y siendo explotados con un sueldo fijo a fin de mes. Esto sería una suerte. Ahora somos una suerte de empresarios que tenemos que autogestionar y gobernar nuestra propia vida, tratando de ser eficientes, eficaces, constantemente bombardeados por estímulos y por la positividad. Así como la negatividad era lo que caracterizaba a la sociedad disciplinaria, esta sociedad donde precisamente estaban establecidas las normas, las reglas, y quienes las incumpliesen eran tachados de anormales o criminales. Esta sociedad del rendimiento está dirigida por la positividad. Siempre tienes que ser mejor, llegar a ser tú mismo, producir más, ganar más, consumir más. Todo es en exceso. Todo es una morbosidad de la obesidad. Es decir, todo tiene que ser aún más grande, más efectivo, más productivo. Cuanto más ganes, aún mejor. Y en esta sociedad del rendimiento, precisamente las personas ya no son trabajadores asalariados que pueden llegar a rebelarse frente a su explotación, porque son ellos mismos quienes se explotan, son ellos mismos quienes se autoexigen trabajar, producir, ser más eficaces. Y este exceso de positividad es lo que enferma a las personas en esta sociedad neoliberal, hasta llevarlas a un agotamiento extremo, a un burnout, a la depresión, al síndrome de estrés ocupacional, etcétera. Estas son las enfermedades típicas o características del siglo XXI. Finalmente, el autor comenta que entonces el poder se ha hecho más eficiente. El poder no es únicamente la capacidad de imponer, de prohibir, de castrar, es la capacidad de generar. Lo que está haciendo el nuevo sistema es ser más eficientes. Ya no controla el cuerpo de las personas, ahora controla su mente.
Por eso la llama psicopolítica, como una evolución del término de Michel Foucault, biopolítica, aplicado al cuerpo de las personas o al cuerpo de la sociedad como población. No se controlaba rendimiento mediante tasa de natalidad, mortalidad, esperanza de vida, etcétera. Ahora, lo que apunta el sistema, dice el autor, es a la psiquis misma, mediante el estímulo, la hiperactividad, la hiperconectividad, el estar constantemente conectados, trabajando, produciendo, consumiendo. Y esto precisamente mediante un exceso de positividad que se ve no solamente en la publicidad, sino en los nuevos mentores de vida, así como alguna vez los griegos tuvieron a los filósofos y precisamente en la sociedad disciplinaria estaba el padre, maestro o tutor. Aquí tenemos precisamente a los coach de vida, a todos estos charlatanes que te dicen cómo ser millonario en tantos pasos, cómo llegar a ser más productivo, cómo dormir menos horas te va a ayudar a ganar más, cómo levantarte más temprano, cómo bañarte con duchas de agua fría, lo que fuese. Cómo llegar a ser vos mismo, en tu máxima expresión, en tu máxima productividad. Esto es lo que ve el autor como psicopolítica. Ya no estamos en la sociedad disciplinaria de 1984, donde hay un gran hermano que te vigila y te controla. Ahora estamos en un gran hermano amable, un gran hermano que te estimula, que te alienta, que te dice viví la vida, disfrutá, viajá, sonreí. El tiempo no se recupera, dice el gran hermano hoy en día. Hoy en día el gran hermano es la Big Data, es precisamente el algoritmo, ese que constantemente te está escuchando, pero no para vigilarte, controlarte, sino para estimularte, para ponerte la publicidad de justo lo que a vos más te interesa o te llama la atención en el momento, lo que genera emotividad en tu persona. Ya no es ese estado burocrático que registraba a los ciudadanos y todos los datos para poder administrar políticas públicas, ese estado kafkiano, orwelliano, del cual se criticaba o se hablaba en las distopías del siglo XX. Hoy en día es por el contrario. Las personas entregan voluntariamente todos sus datos en Internet, en redes sociales, están dispuestos a darlo todo gratuitamente y sin que nadie se los exija. Están dispuestos a darlo todo gratuitamente y sin que nadie se los exija. Este es el nuevo tipo de gran hermano. Del mismo modo, ya no somos aquellos topos, dice Byung-Chul Han, que por debajo de la tierra, completamente encerrados y enclaustrados, navegaban por vías predeterminadas y fijas, sino que ahora somos una suerte de serpientes que vamos haciendo nuestro camino mediante el movimiento. Si no nos movemos, morimos. Asimismo, ya no es esta sociedad basada en la negatividad. Esta crítica que le hace a Naomi Klein y la doctrina del shock, un libro clásico, en la cual decían que el neoliberalismo se imponía por la fuerza, por la violencia, por la catástrofe. No, no es así, dice el autor. El capitalismo neoliberal ya no requiere de estas herramientas de poder opresivo y represivo, sino que ahora se basa en el poder blando, en el poder de controlar la mente mediante la publicidad, mediante las redes sociales, mediante los discursos motivacionales. Bueno, hasta aquí básicamente las ideas más panorámicas que te permiten diferenciar la sociedad disciplinar de la sociedad del rendimiento, según el autor. Pero voy a hacer una breve crítica. La mayor parte de las veces, cuando leo al autor, siento que está haciendo algún tipo de divulgación, lo cual me parece correcto, pero siento que no ha terminado de leer, no en la interpretación adecuada, al autor de Michel Foucault, ya que él considera que Foucault no ha avanzado lo suficiente en el análisis de nuestra sociedad contemporánea, en parte porque no vivió en ella, desde luego, pero sí es verdad que Foucault avista en el horizonte dichos fenómenos. Cuando Foucault habla de la sociedad disciplinar en Vigilar y Castigar, lo cual es uno de sus libros clásicos, no es la única obra del autor. Hay obras previas, evidentemente, y hay obras posteriores.
por ejemplos, en el curso del Collège de France, que es un curso que dictó durante más de una década en esta institución de amplio prestigio, se aborda el auge del neoliberalismo, se aborda el auge de las políticas que tienen que ver con la biopolítica, el biopoder, la anatomopolítica, y los continuadores de la obra de Foucault, sus discípulos como Agamben y la tanatopolítica, hacen interpretaciones y desarrollos de Foucault que son perfectamente útiles para analizar el neoliberalismo. Creo que el único y principal problema del autor es confundir cuando Foucault habla de que precisamente el sistema lo que controla es conductas. Lo que diferenciaba el poder soberano del poder disciplinario es que el poder soberano sí se aplicaba en los cuerpos. El poder disciplinar se aplica en las conductas. Y ojo, que aquí que la conducta es un reflejo de la conciencia o de la mente, es decir, el control de la conducta es hasta cierto punto el control de la mente de la persona. Pero Foucault también plantea que el poder neoliberal es un poder gubernamental, un poder de gobierno de las mentes, de los dispositivos del yo, de cómo se construye la subjetividad. Es un poder que está atado precisamente a la posibilidad de que la persona en libertad elija autoexplotarse porque se le ha dado la posibilidad de construirse de esa manera. Sin más, porque no quisiera que la crítica sea más largo que el comentario o la glosa del autor. Toda esta idea de el neoliberalismo como un sistema basado en la libertad, el gobierno de las mentes mediante la posibilidad de que éstas se autoexploten y la idea de hacer vivir, de proliferar la vida, es todo lo que en Byung-Chul Han llamamos positividad. Así que recomiendo mis videos sobre Foucault y neoliberalismo en pantallas finales. Era solamente una excusa para decir eso. Un saludo grande y adiós.